Muy bien, hermanos, hoy día es martes 10 de octubre. Martes 10 de octubre, estamos en la segunda lección de este cuarto trimestre de este año 2023. Así que el 10 de octubre. El título de la lección para esta mañana, ahí está en la pantalla. Si alguien puede dar lectura, hermanos, a este título. Dice el Evangelio eterno, el mensaje de la misión. Muy bien, gracias, hermana. El Evangelio eterno, dice, hermanos, ¿no? Y justamente vamos a meditar en esta mañana acerca de este tema, ¿no? El Evangelio eterno. Y dos puntos dice ahí, el mensaje de la misión, dice, ¿no? El mensaje de la misión. Entonces, aquí, hermanos, las preguntas que pueden surgir es, ¿qué entiendo yo por evangelio? ¿No? ¿Qué es para mí evangelio? ¿No? Y ahí está añadida la palabra eterno. Evangelio eterno, ¿no? Lo contrario sería un evangelio solamente para esta tierra, ¿no? O sea, temporal, ¿no? Eterno, ¿no? Imagínense, hermanos, en esta palabra, eterno. Y ahí dos puntos dicen, ¿no? El mensaje de la misión. Estamos estudiando en este trimestre acerca de la misión que Dios tiene, su misión de salvar, ¿no? Y justamente ahí se hace mención en la Biblia el Evangelio eterno. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario respecto a qué entendemos por Evangelio? Hermano, justo, Por favor, hermana Mónica, bueno, el participe. Evangelio eterno al tiro nos lleva a pensar en el mensaje de los tres ángeles. Y bueno, para mí el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, de que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, nos tenga vida eterna. Muy bien, gracias, hermana. ¿No? Ahí está el Evangelio eterno que nos da vida eterna, ¿no es cierto? Que nos da vida eterna. Muy bien, ¿alguna participación más o alguna pregunta que tengan, hermanos? Hermano, también Evangelio eterno sería la gracia del Señor Jesucristo, que es eterno, por cierto, ¿no? No es temporal. ¿Y qué habría, en qué sentido sería temporal también? No es temporal, creo, es eterno, eterno, para Muy bien, siempre, permanente, ¿no? ajá, muy bien, hermanos. Sí, pues hay una diferencia, ¿no? De lo que es eterno y de lo que es temporal, ¿no? Hermano justo, Sí, sí, hermano Marcelino. Evangelio eterno, si buscamos en la Biblia solamente vamos a encontrar en Apocalipsis 14:6. Y dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, es un evangelio recibido de Dios por un ángel, y ese ángel representa al pueblo remanente de los últimos días, a saber, la iglesia que Dios levantó en 1844, la séptima iglesia representada también por la Odisea. Esta tarea es dada para ser predicado, no para guardarlo, no para solamente estudiarlo y tenerlo para nosotros, sino debe ser anunciado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Bien, hermano. Gracias, hermano Marcelino. Justamente en la pantalla, yo tomé del internet ahí una figura, ¿no? Y ahí justamente está el versículo Apocalipsis 14:7, ¿no? Y ahí en el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, dice, ¿no? Entonces hay palabras importantes acá, por ejemplo, el temed, temed a Dios. ¿Qué es esto? Recordar, ¿no? Porque lo hemos estudiado en el anterior trimestre, temed a Dios, ¿no? Y dadle gloria, dice, ¿no? Y dadle gloria, ¿no? Entonces, en este caso, la otra palabra clave sería, ¿qué vendría a entender, ¿no? O qué entendería? Gloria, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Juicio ha llegado. La palabra juicio, ¿no?
juicio. ¿Qué entiendo, no? Y la otra palabra clave, hermanos, ahí está, ¿no? Dice ahí, adorar, ¿no? Adorad a quién, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, al Creador, ¿no? Ahí está el ángel dibujado por el medio del cielo, así es que vio el apóstol Juan en las visiones y está llevando el evangelio eterno. Muy bien, vamos a justamente en esta mañana repasar este tema y entender y practicarlo también, pues, hermanos, ¿no? Dicho esto, hermanos, aquí hay una pregunta importante en la lección. Nos dice en primer lugar, lean pues estos textos bíblicos de Apocalipsis 14, 6 y 7, dice, ¿no? Y esta pregunta, ¿no? O sea, contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar, dice, ¿no? En el Evangelio eterno. Entonces, aquí nos está preguntando, hermanos, ¿de qué aspectos, hermanos? ¿Qué cosa es aspecto en esto? Dice, ¿qué aspectos o qué características, ¿no es cierto? ¿Qué características, ¿no? De la misión de Dios. Pues ya sabemos que la misión de Dios es salvar a los seres humanos, que tengamos vida, que estemos con Él por la eternidad, ¿no? Entonces, pero aquí dice, ¿qué aspectos o qué características podemos identificar justamente respecto a este plan de Dios o esta misión de Dios? Dice, en el Evangelio eterno. O sea, acá queremos analizar profundamente el Evangelio eterno, en otras palabras, qué características o aspectos tiene dentro de este plan, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros el Evangelio eterno? ¿Qué es lo que hace el Evangelio eterno con nuestra vida, hermanos? Esto está presentado, pues, en el primero, dice aquí, presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles. Hay tres ángeles y este es el primero, ¿no? A ver, hermanos, entonces, a ver, ¿qué tiene que ver el Evangelio eterno? O sea, respecto a nuestra vida. A ver, ¿en qué afecta, digamos, en nuestra vida este Evangelio eterno? Alguien quisiera de repente, pero hay que leerlo, dicen, no, hay que leerlo, hay que leer esto. Lo vamos a leer, lo que ya lo mencionó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Entonces aquí dice en la Biblia, y también puedes tomar tu Biblia, hermano, hermana, que tienes tal vez otra versión para poder aclarar de la mejor manera. A ver, hermano, hermana, si tienes a la mano la Biblia, puedes mirar Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 y darle una lectura. Si alguien pudiera leer su versión que tiene y lo comparamos con la que está aquí en la pantalla. A ver, hermanos, ¿alguien tiene la Biblia a la mano? Apocalipsis 14, capítulo 14, versículos 6 y 7. Sí, hermano. Dice el mensaje de los tres ángeles: vi entonces a otro ángel que volaba en lo alto del cielo. Llevaba buenas noticias de valor eterno para la gente de todos los países, razas, idiomas y pueblos. Decía con fuerte voz: honren a Dios y alábenlo. Ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo. Adoren al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales. Amén, amén, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias, hermana, gracias. Ahí está, hermanos, la versión. Lo que destaco aquí, hermanos, dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Pero en la versión de nuestra hermana, puede repetirlo, hermana, ahí evangelio eterno, ¿qué dice, no? A A ver. ver, volaba en lo alto del cielo, llevaba buenas noticias de valor eterno. Ahí está. Buenas noticias de valor eterno. O sea, evangelio es buenas noticias, hermanos. Buenas noticias de valor eterno. Hermano, Bueno, antes, hermanito, en la vida de cada ser humano, a veces, mayormente el ser humano estamos preocupados con no cosas eternas, sino cosas temporales.
Por ejemplo, tener una casa es temporal, pues hasta que nosotros podamos descansar, podemos vivir en una casa o cualquier otra cosa material, son cosas temporales, ¿no? Nuestra propia vida, sabemos así que en esta tierra es temporal, ¿no? Viviremos de repente hasta cierto año, envejeceremos, descansaremos, o por una enfermedad moriremos, o un accidente tal vez. Bueno, es temporal. Las cosas que el hombre más se preocupa en esta tierra son cosas temporales, ¿no? Pero ahí, el Evangelio dice que es eterno, o sea que ya no es temporal, sino es eterno. Y puede ser que las acciones que nosotros también hagamos pueden haber dentro de las actividades del ser humano de, eh, eh, o sea, eternos, ¿no? O sea, de en las cosas que nosotros podemos tener. Muy bien, bien. A ver, hermanos, sí, hermano, quería participar, hermano Celso. Hermano, mira, viendo bien este mundo, cada comunidad, parcialidad, distrito, provincia, departamento, nación tiene sus dioses. Entonces acá está diciendo, presentando a Dios verdadero. ¿Y cómo se caracteriza este Dios verdadero? Porque Él creó los cielos, la tierra y todos los que componen esta tierra que podemos disfrutar nosotros la presencia de Dios en todas estas cosas y verlo y reverenciarlo, respetarlo, temerlo, dice ahí, ¿no? Entonces, eso es la característica, presentar a Dios verdadero en este mundo. Tantos dioses confunden al ser humano. Entonces, esto es principal tema o que tenemos nosotros, tarea de presentar a Dios verdadero. Eso creo que es. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Bien, hermanos, yo voy mencionando otra vez, ¿no? Este asunto de que reflexionemos en las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Y justamente este Evangelio eterno, estas noticias que nos indican de valor eterno, ¿no? O buenas noticias, entonces uno puede implementar en su vida y justamente es lo que en eso estamos, ¿no? En esta mañana, ¿no? De que hay actividades que nosotros podemos hacer, que eso sí puede tener valor eterno, que entonces ahí tal vez, ¿no? Hacer la diferencia aquí, ¿no? De cosas temporales con los de valor eterno, ¿no? Con los de valor eterno. A ver, hermanos, tienen la libertad, hermanos, de prender su micro y también hacer preguntas y participar. Y acá, en la pregunta que nos hacía, dice, ¿no? ¿Qué aspectos o características, ¿no? De la misión de Dios, ¿no? Puedes identificar en el Evangelio eterno, en el Evangelio eterno. Presentado, por supuesto, estamos viendo el versículo del mensaje del primer ángel, ¿no? De estos últimos tres mensajes, ¿no, hermanos? Y saben, hermanos, yo estaba leyendo el espíritu de profecía y he estado encontrando ahí respuestas que para mí es como una novedad también, pues una respuesta a esta pregunta que nos estamos formulando, que nosotros también estamos tratando de responder, ¿no? Y voy a pasar aquí justamente a leer el espíritu de profecía que acompaña a esta lección, ¿no? Y aquí en el espíritu de profecía, hermanos, vamos a ver, aquí está. A ver. Ahí está, espíritu de profecía, hermanos. Ahí está. Dice así, hermanos, mire qué interesante esto, hermanos. Dice que es el evangelio, dice, es el evangelio, hermanos, dice el evangelio, y solo y solamente el evangelio, dice, hermanos, o sea, estas buenas noticias, hermanos, que lo que santificará el alma. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Alguien está entendiendo esto, hermanos? Dice, es el evangelio y solamente el evangelio, hermanos, lo que santificará el alma. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Porque sigo con mi mismo carácter,
¿Qué pasa? ¿Por qué fallo? ¿Qué tantas cosas? A veces decimos, no, que Dios haga un milagro en mi vida, Señor, transfórmame, cámbiame, ¿por qué soy así? Tantas cosas que uno puede estar. Pero aquí está dándome respuesta que solamente el evangelio, dice, el evangelio, hermanos, solamente el evangelio, no hay otra cosa, hermanos. O sea, Dios para santificarnos utiliza solamente el evangelio, estas buenas noticias, solamente el evangelio dice, santificará, hermanos, santificará, o sea, transformará nuestro carácter, hermanos, santificará, dice el alma. O sea, alma cuando dice, hermanos, sabemos que es nuestro espíritu, o sea, nuestro ser entero, ¿no? Que tenemos cuerpo, espíritu, ¿no? Que el Señor nos ha dado. Bueno, Bueno, justo. el ser completo, ¿no? A ver, hermano. Sí, sí, hermano, no sé. Buenos días con todos que están ingresando a la plataforma. A veces un niño quiere entender una lección y no lo entiende con cabalidad. Así somos en las cosas espirituales, todos nosotros en esta mañana. Un profesor sabio que sabe de enseñar a los niños utilizó en la presentación un vaso de agua, pero ese agua estaba lleno de agua, claro, pero de un color oscuro. Imagínate, por ejemplo, en la práctica tú lo puedes hacer. Echas agua hervida, le pones, por ejemplo, o manzanilla o cualquier otra hierba, le deja una tintura oscura. Y a ello le pones medio limón, le presionas y el agua se pone claro. Lo que estaba turbio queda totalmente transparente. Eso utilizó en su presentación a los niños. El agua en el vaso estaba totalmente con colores diferentes, oscuro. Y agarró una cruz, y esa cruz era el Evangelio eterno. Y esa cruz estaba bañado de limón. Y cuando lo puso la cruz dentro del vaso, el agua quedó transparente. Entonces, eso es justamente lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Dios al inicio creó al mundo todo perfecto. Hizo, dice, la Biblia mismo declara, fue bueno en gran manera, pero vino el pecado, destruyó, echó por tierra la verdad, todo lo hizo destrozos hasta que viene Cristo cargando la cruz. El Evangelio eterno nuevamente renueva. Apocalipsis 21 ya dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas habían pasado. La primer cielo y primera tierra habían pasado. Todo esto es el Evangelio eterno. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está una ilustración, una forma figurada de hacernos ver que realmente que este evangelio, estas buenas noticias, hermanos, lo que estamos estudiando cada día, hermanos, la palabra de Dios, solamente esas buenas noticias, esas promesas de Dios, que nosotros lo aceptemos, no por fe, solamente eso es lo que va a transformar, dice, nuestro carácter, nos va a santificar, hermanos, nos va a santificar. Eso es importante, ¿no? Y continúa, hermanos, aquí este comentario del espíritu de profecía aclarando este asunto, ¿no? Dice así, dice, Hermano, y sí, hermano, a ver, hermano Celso, ¿alguna mira, pregunta? Mm. hermano, cuando conocemos el Evangelio, recién podemos clarificar nuestra alma, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro razonamiento. Pero si no conocemos Evangelio, es difícil conocer, clarificar nuestro estado físico, mental, espiritual, porque tan privilegio es, hermano, conocer. Eso precisamente es lo que necesitamos que conozca el resto de la gente que está perdido. Por eso hay guerra, hay problemas, hay enfermedades de todo tipo, hermano, como dice Deuteronomio también, 28:61, dice, entonces
vendrá enfermedades de todo tipo, hermano. Eso está por delante, como ya debe comenzar también. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. No, sí, pues tiene razón nuestro hermano. ¿Por qué hay guerras? Pues ahora, como se ha estado pidiendo en oración, por Israel, por los palestinos también, ¿no es cierto? Que están ahí entre ellos. Bueno, en ellos pues no están encajando, entre ellos no se comprenden. Son asuntos, ¿no? De cosas temporales, terrenales, cosas materiales. Y ahí están en la lucha, pues matándose unos a otros, porque unos de repente no se comprenden, pues hermanos, no se comprenden, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La otra guerra también entre Ucrania, Rusia, la misma cosa. Y en cualquier lugar las guerras, justamente por asuntos terrenales temporales, llevándolo a nuestro campo, donde estamos viviendo nosotros. ¿Acaso no hay estos problemas en asuntos de herencia, por ejemplo? A veces por un pedazo de un terreno, a veces hasta entre hermanos, unos se matan, se pelean y tantas cosas que viene a ser, y esto nos hace reflexionar, hermanos, ¿no? Que por falta de conocimiento a veces desconocemos plenamente, bueno, ¿cómo diría? No entendemos plenamente lo que es el Evangelio. Aún nosotros los cristianos podemos estar involucrados en estos asuntos, hermanos, y se ve, ¿no? Dentro de la iglesia misma, a veces las familias, de ahí que los pastores, por ejemplo, recomiendan, ¿no? Dicen a los papás y mamás, inmediatamente ustedes hagan su testamento, ¿no? Y dejen ahí porque no saben en qué momento van a descansar. Descansan y no han decidido realmente la herencia, no han repartido a los hijos y cuando ustedes se mueren, entonces entre ellos se pelean, no hay acuerdo. Entonces esos son asuntos temporales, materiales por los cuales hay guerras, hay peleas, hay luchas. Bueno, y hay muchas otras cosas también temporales, ¿no? Que el hombre está ocupado en eso, ¿no? Pero Hermano, justo. en este caso hay cosas eternas de las cuales estamos hablando ahora, del evangelio eterno, de aquellas cosas importantes, ¿no? Importantes que eso sí, que no se puede comparar con las cosas materiales, ¿no? No estoy diciendo, ¿no? Que no tenemos que ver nada con cosas materiales, sino que eh, por encima de las cosas materiales están las eternas. Sí, hermano, participe, hermano. Buenos días a todos, hermanos. Yo entiendo, hermanos, de que el Evangelio cuando nos santifica, habría que primeramente preguntarnos qué es el Evangelio y sabemos de que el Evangelio es las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Justamente cuando vino Jesús a este mundo, las buenas nuevas era la venida de Cristo o es Cristo. O sea, el Evangelio es Cristo porque todo lo que está escrito en la Biblia se habla de Cristo. Amén. Entonces, el Evangelio no es la doctrina, hermanos. A ver, eso hay que diferenciar un poquito, porque la doctrina no nos cambia. Podemos saber de doctrinas, podemos saber de profecías, podemos saber, tener conocimiento, pero eso no nos cambia. Nos puede ayudar, sí, pero el que cambia es Cristo. El que cambia nuestro Amén. carácter, reflejando cómo vivió Jesús, todo eso nos cambia a nosotros. Después de que cambiamos nuestra manera de vivir todo ello, entonces recién la doctrina nos hace de que nos santifiquemos y llevemos el Evangelio con fuerza, ¿no? Y yo, bueno, por experiencia podría decir de que a veces es bueno tener pruebas. Muchos de los que hemos sufrido pruebas sabemos cómo es el golpe o el dolor de la desobediencia y regresamos a veces con una fuerza de tal modo de que uno ya no quiere volver a cometer los errores pasados. Entonces, de repente, hermanitos que no conocen experiencias así de golpes de la vida por desobediencia, no entienden y muchos de ellos a veces están así tibios o calentando asientos nomás. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, ¿no? De repente. Pero el día que reciban las pruebas y ya se vienen los días, tiempos difíciles, ahí es donde que realmente va a haber un choque para tales hermanos. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, estamos ya en los últimos tiempos.
se nota de que el Señor ya pronto va a venir, ¿no? Y hay que estar preparados como que hoy día el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Entonces, porque así dice el Señor, que vendrá como ladrón en la noche, va a ser sorpresivo, mientras unos están diciendo, están recién pensando en cosas, ¿no? De que estas cosas todavía sucederán y así. Y va a ser de sorpresa, uy, uno ahí se va a quedar, ¿no? Y si no está nuestra vida para hoy día arreglada, de repente sufrimos un accidente o algo así, porque vale la pena. De morir hay que, se morirá pues en cualquier momento, ¿no? No hay problema de descansar. El problema es de si estamos preparados para descansar en ese día, ¿no? Hoy día, ¿no? Entonces, eso. Y ahora estamos viendo que el Evangelio, dice el Evangelio, y solamente el Evangelio, o sea, estas buenas noticias que da la palabra del Señor, santificará el alma, en otras palabras, nos purificará, nos preparará para la segunda venida. Entonces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es eso, no? Que el hermano también participa, ¿es que son las doctrinas o qué es? El hermano está aclarando y está indicando que es el Señor Jesucristo, prácticamente el Evangelio es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice así, miren, hermanos, para aclarar, ¿no? Y esto hace, dice, posible al receptor, dice, esa vida que se mide con la vida de Dios. O sea, Dios vive, pues, hermanos, eternamente. Entonces, el receptor de esa vida, no, hermanos, de la vida eterna que quiere darnos Dios, ¿no? Se compara, pues, con la vida eterna de Dios, dice, ¿no? Este es el registro que Dios nos ha dado, aún la vida eterna, hermanos, y esta vida está en su Hijo, como lo aclaró nuestro hermano Waiki, ¿no? O sea que la vida eterna está en su Hijo. Y el Evangelio está hablando del Señor Jesucristo, de tapa a tapa la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, nos habla del Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos, creamos. Tener a Jesús significa creer en lo que Él dijo, dice, y practicar, hermanos, las cosas que Él dice, ¿no? Tener así al Hijo de Dios es tener la vida eterna. Repito, dice, este es el registro que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese registro? Vamos. Aún dice la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así lo hemos estudiado también en el libro de Efesios, ¿no? Efesios, ahí lo hemos estudiado también de esa manera. El que es, dice, partícipe de la naturaleza divina, el que es partícipe de la naturaleza divina, entonces ahora nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, hermanos, huirá, dice, huiremos, ¿no? ¿De qué cosa? De las corrupciones que hay en el mundo, de las corrupciones, ¿qué es la palabra corrupciones, hermanos? De las corrupciones que hay en el mundo. A ver, repito otra vez, no estoy leyendo bien, creo, a ver. Dice, el que es partícipe de la naturaleza divina, recuerden, hermanos, que hemos estudiado que nosotros somos, Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. O sea, cabeza y cuerpo es un solo cuerpo, pues no se junta. O sea, somos su carne y hueso del Señor Jesucristo. O sea, somos partícipes de su naturaleza divina del Señor Jesucristo. Entonces dice, si así es, vamos a escapar, vamos a huir, dice, de las corrupciones que hay en el mundo y la causa de la concupiscencia. Está diciendo que vamos a escapar, pues no, de estas corrupciones que es la causa de la concupiscencia. Y nos preguntamos qué es concupiscencia. Esa Desear, concupiscencia, sí, hermano, desear, ¿no? desear. Codicia. Ya esos deseos, hermanos, que hay dentro de nosotros, esas tendencias de querer hacer cosas así, que diríamos, deseos que no son correctos, no sé, que son deseos incorrectos. Por ejemplo, tú tienes tu esposa y quieres, está mirando a otra mujer, esos son deseos concupiscentes, ¿no? O sea, es la concupiscencia, es eso, ¿no? Una inclinación a hacer el mal, y esto viene, dice, por la corrupción que hay en el mundo, pues, ¿no?
o esas corrupciones del mundo están a causa, dice, de la concupiscencia, de esa tendencia que en el hombre hay, ¿no? De querer hacer cosas incorrectas, ¿no? O corruptas, ¿no? Entonces, pero dice, el que es partícipe de la naturaleza divina, ahora, si nosotros somos cristianos y nosotros estamos unidos a Cristo, entonces vamos a escapar, vamos a apartarnos de, dice, de las corrupciones que hay pues en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de la concupiscencia están las corrupciones. ¿Qué más dice, hermanos, aquí? Su fe en Cristo, esto está destacado, hermanos, aquí, o lo destaco, hermanos, aquí, lo marco aquí, su fe, la fe, hermanos, de eso se trata, ¿no, hermanos? La confianza, el creer, ¿no es cierto? Su fe dice en Cristo como el dador de la vida. Entonces, si creemos realmente de verdad que el Señor es el que nos da la vida, como dice, su fe en Cristo, o sea, que creemos que Cristo es el que da la vida, dice, bueno, el texto bíblico dice aquí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice, ¿no? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto está en la Biblia, hermanos, ¿no? Pero aquí no está acompañado el texto bíblico. Si alguien puede apoyar y ayudar, ¿dónde se encuentra esto, no? Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Creemos pues en el Hijo de Dios, para que sepáis, nos está diciendo que tenemos vida eterna, y para que creamos, ¿no? En el nombre del Hijo de Dios. Pues esto lo sabemos, ¿no? Yo recuerdo un texto bíblico que dice Dios, ¿no? Yo les doy un testimonio, yo les doy la vida eterna, pero esta vida eterna, dice Dios, está en mi Hijo, y aquella persona que tiene a mi Hijo, pues tiene la vida eterna. Y aquella persona que no tiene a mi Hijo, no tiene la vida eterna. Bueno, eh, el asunto, hermanos, es de que vamos a ver un poquito más de lo que dice Espíritu de Profecía. Esta vida de santificación, hermanos, y de gozo en creer, está al alcance de toda alma que reclame las promesas de la palabra de Dios mediante la fe. Esta palabrita también, ¿no? Está al alcance de toda alma que reclame. A ver, hermanos, que reclame, ¿qué cosa? Las promesas de la palabra de Dios. No sé si tú encuentras promesa, si alguien puede poner un ejemplo, a ver, de una promesa. Tú encuentras una promesa que Dios te está dando, te dice que Él va a hacer algo bueno para ti. Tú puedes reclamar eso, ¿no? Entonces, está al alcance para toda persona, entonces ahora que reclama, ¿no? Que reclama esa promesa que está en la palabra de Dios mediante la fe y cree también, ¿no? Porque eso, ¿no? Y yo he puesto reclamando, Señor, tú me has predestinado para la vida eterna. Tú me estás llevándome. Tú, Señor, vas a venir y me vas a salvar. Entonces, reclamo, ¿no? Las promesas de la vida eterna, todo, Hermano y Justo, creo. O sea, no dudo y le reclamo. Dios no se va a echar para atrás para decir, no te puedo dar a ti, no. Sino, o sea, uno tiene que reclamar esa promesa, como dice aquí, por la fe. No dudar. hermano Sí, Justo, hermano Marcelino, diga. esa promesa que vamos a reclamar está en Primera de San Juan 5:13. Mm, si lo tienes a la mano, hermano, ¿qué dice ahí? Yo lo leo, hermano, yo lo leo. Léelo, Dice, hermano. estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es el Evangelio Mm, eterno. amén. Entonces ahí está, hermanos, miren que nosotros nos agarramos fuerte del Señor Jesús y no nos soltamos pues, como Jacob. Jacob se agarró fuertemente en esa lucha que tuvo, ¿no? Supuestamente con un ángel, pero era el Señor Jesús.
Y entonces se agarraba fuerte, no dudaba, no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto. Y así todos los días tenemos que agarrarnos fuertemente, Señor. Decir, Señor, no te suelto, no te suelto, no te suelto, no, por nada. Entonces, si nosotros estamos con esa fe, hermanos, pues entonces tenemos pues a Jesús la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que lo que el hombre tiene que hacer simplemente, cualquier ser humano, es creer, como dice aquí, ¿no? Esta vida de santificación y de gozo en creer está al alcance de todo alma que reclame, dice, las promesas de la palabra de Dios, mediante la fe, hermanos, mediante la fe, o sea, la confianza, ¿no? Y recurra a la fuerza divina también, ¿no? Uno tiene que recurrir a la fuerza divina, hermanos, tenemos que recurrir ¿para qué? Para la obra de vencer, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces está diciendo aquí, hermanos, recurra también a la fuerza para la obra de vencer. Entonces somos más que vencedores y hermanos, si estamos ahí en alguna dificultad, todo eso va a ser superado porque tenemos que pedir las fuerzas divinas, ¿no? Y con esa fuerza vamos a ser vencedores, hermanos, ¿no? Hay que creer. El que gana, dice almas, es sabio. Mira, eso sí está en Proverbios 11:30. Y esa es la labor, hermanos, que decía en las actividades humanas que nosotros hacemos cada día. A veces mayormente el ser humano está concentrado en ganar el pan de cada día, que es temporal. Para cada día hay que ganar el pan de cada día, ¿no? Entonces, en eso no se levanta y eso estudia, ¿para qué? Para tener pan de cada día, para tener una casita, para tener algunas cosas materiales. Y en eso a veces se concentra la vida para comer y alegrarse, pero no, a veces no le añade el ser humano a eso los asuntos eternos, ¿no? Y ahora, cuando uno añade a su vida, ¿no? Cuando cree en el Señor Jesucristo y se involucra, se compromete, se hace parte de esta misión de Dios de salvar las almas, entonces aquí la Biblia dice, el que gana almas es sabio. Y esos son ese trabajo de ganar almas, hermanos, pues es eterno para la eternidad. Eso nadie te va a quitar. Lo que tú inviertes, hermanos, en las cosas, lo que invertimos en las cosas de Dios, el tiempo que se invierte, para mucha gente, pues, se está perdiendo el tiempo, esto es un ocioso, ¿qué está haciendo? Uno puede decir, o cuando guardamos el sábado, estos están guardando el sábado, deberían estar trabajando día de trabajo, el día sábado, pues se pierden las cosas, esto es, no sé, no piensan, para la gente común y corriente, eso no tiene valor, porque ellos están, si te das cuenta, en las cosas temporales. Es verdad que pueden estar ganando plata, cosas, aparentemente, ¿no? Pero no están pensando en cosas eternas como que aquel que obedece a Dios, guardando el sábado, por ejemplo, es por la confianza que tiene, ¿no? Son asuntos de vida eterna, pues, ¿no? El vivir confiados en lo que Hermano, Dios dice, ¿no? justo, Sí, hermano sí, Waiki. hermano, quiero expresarme una, eh, ¿qué se puede decir? Una reflexión. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos ha dado el ejemplo de la misión desde la eternidad, ¿no? Entonces, imaginémonos nomás, hermanos, de que Dios no puede encontrarse con sus hijos porque estamos en pecado, ¿no? Y entonces, ¿cuánto anhelará o cuánto deseará, cuánto querrá encontrarse así con cada uno de nosotros en persona? Dios, pero se ve, es que no es posible, ¿no? No es posible de que Él esté eh, con nosotros por cuanto estamos en pecado, ¿no? Entonces, pero el día que le veamos se manifiesta así como tal, ¿no? Ese deseo nosotros también debemos tenerlo, ¿no? Igual como el Padre, ¿no? Lo tiene para con nosotros, porque esto pues desde la eternidad, desde antes de la creación de toda criatura, ya lo tenía pensado, ¿no? De que va a llegar un momento en la cual va a tener ese encuentro con sus hijos, que somos muchos de nosotros, ¿no? Entonces, solamente para reflexionar eso. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues hay que Hermano, tener esa fe, ¿no, hermanos? Sí, hermano. em,
La pregunta sería, ¿cómo ser sabio? Y entonces la respuesta tal vez sería, tenemos que ser discípulos, lo que estamos estudiando, ¿no? Y para ser discípulo hay que estar a disposición de Cristo, ¿no? Entonces recién va a ser sabio. Y cuando una vez sabio como discípulo, entonces va a ganar almas. Ahí apunta, creo, hermano. Gracias. Sí, pues hermanos, así como dice nuestro hermano, es un asunto de decisión. El hombre tiene libre albedrío y decide. Y por eso yo cuando veo que un joven decide servir a Dios como un pastor, ¿no? Estudiando teología, 5 años, podría haber estudiado medicina, ingeniería y así ganarse el pan de cada día. Pero para mí, personalmente, el hombre que elige, el joven que elige, por ejemplo, estudia teología, aparentemente para muchos otros te vas a morir de hambre, le dicen, pero está eligiendo asuntos personalmente para mí eternos. Y ese es un privilegio más grande, hermanos, ¿no? Que su vida lo esté dedicando al servicio de Dios. Y así en la vida cotidiana, hermanos, pues uno va eligiendo, ¿no? Va eligiendo, ¿no? Elige, ¿no? Y estamos eligiendo cada día. ¿En qué asuntos estamos nosotros, hermanos? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros? De repente solamente estamos en asuntos temporales, nada más, comprometidos. Mano, justo, Sí, diga, hermano. sí, sí, un cortito. Es el caso, hermanos, de nuestro hermanito que nos estaba mandando los resúmenes escritos de la escuela sabática del mes pasado, que dejó de mandar porque ahora se ha ido a colportar y me parece que tiene tendencias de querer ser pastor, porque el muchacho era solamente de 18 años, hermanos, y todos pensábamos que es todo un adulto, una persona preparada, ¿no? No, era un muchacho de 18 años que todavía recién ha terminado la secundaria y se está preparando está colportando ahora para poder presentarse a la universidad. Entonces, hermanos, y algunos hermanos quizás se confundieron pensando que es pastor, le pusieron en el título de cabecera pastor, ¿no? Como pastor le ponían. Entonces, bueno, eso se está ahora, la hermanita Mónica ahora está haciendo, ¿no? Las ediciones del hermano Fustero para que saque esas fichas o ese resumen escritos. Así como ese hermanito de México, que era, yo conversé con él, yo pensé que era un adulto, ¿no? Y cuando le pregunté, oye, ¿te he dado en qué trabajas? No, yo no trabajo todavía, me dijo, me impresioné, hermanos, pero así hay muchos jovencitos que se dedican y es lindo escuchar esas noticias. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, por este testimonio. Bueno, aquí dice, hermanos, todavía en el comentario esto es un texto bíblico, los entendidos, o sea, los que entienden, hermanos, ¿qué pasa? Resplandecerán como, como el resplandor del firmamento, hermanos. Qué interesante, ¿no? Los entendidos, dicen, ¿no? Los sabios, los inteligentes en este caso, ¿no? Resplandecerán. O sea que el carácter de la persona, ¿no? Que tiene a Cristo, eso es como una luz que resplandece, ¿no? Resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son estos? Los que enseñan la justicia a la multitud. O sea, cuando nosotros que conocemos lo que es la justicia de Dios, enseñamos a la multitud, entonces estamos resplandeciendo, hermanos, como el firmamento, dice, ¿no? Como las estrellas, hermanos, a perpetua eternidad. Ahí está, a perpetua eternidad. Eso, hermanos, pues no se va a acabar, no se va a terminar. La obra que se hace en ganar almas, hermanos, enseñando la justicia de Dios a la gente, eso es eterno, hermanos. Eso es para la eternidad, hermanos. Entonces, por eso el Amén. sabio inteligente toma esas decisiones también, ¿no? Y en medio, hermanos, de toda actividad que podamos ser un profesor, tenemos ahí a nuestros alumnos para poder también compartir la palabra de Dios a la par que vamos enseñando, pues, eh, un, una profesión o algo así, ¿no? Hermanos, a los estudiantes. Entonces, y uno que vende también en el mercado, no sé, se hacen negocios, pero ahí también en la forma de atender con cortesía, dando el peso justo y todo, así como Dios manda, también ahí uno está resplandeciendo, ¿no? Como hijo de Dios, haciendo conocer al Señor, ¿no? En medio de las actividades, hermanos, ¿no? Entonces,
esto es importante, ¿no? Esto es importante. Dice también, hermanos, lo que se hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca perecerá. Esto es lo que estamos comentando, hermanos. Nunca va a perecer esta obra que estamos haciendo, cooperando con el Señor en su misión de salvar a las personas, sino que perdurará, hermanos, a través de las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, hermanos, el que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre, pues en Cristo Jesús, se presentará pues ante los reyes, ante los llamados grandes hombres del mundo, hermanos, y manifestará pues las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. O sea, si nos ponemos a pensar si a nosotros nos van a poner no ahí ante los jueces de todo este mundo terrenales o reyes de este mundo terrenales o autoridades o jueces, no sé, que nos cuestionan de repente y nos ponen ahí como lo pusieron a Lutero, a Hus, ¿no? A Juan Hus o bueno, y tantos otros los pusieron así, pues, ¿no? Para juzgarlo así, cuestionarlo, sus creencias y todo ello. Entonces, hermanos, pues acá como dice, y manifestarán las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Podremos decir, pues realmente sí, yo he sido un pecador y así, y así, y así, y así, pero gracias, yo creo en el Evangelio y creo en todo esto, y por eso yo, pues, sigo este camino de justicia, de amor que el Señor ha planteado y que es para todos, ¿no? No solamente para mí. Así como los jóvenes, por ejemplo, en Babilonia, tres jóvenes amigos de Daniel, por el rey Nabucodonosor, pues el rey Nabucodonosor estaba tan molesto y quería matarlos, pues a esos tres jóvenes, no porque ellos se rebelaron contra su autoridad, porque él ordenaba que se inclinen ante la imagen, ¿no? O sea, idolatren pues a la imagen que había levantado, se inclinen solamente a esa imagen. Pero esos jóvenes, ¿cómo no ante esa multitud de gente? Bueno, ellos dijeron, ¿no? Oh, rey, pues nosotros no le vamos a hacer caso a usted, no nos vamos a inclinar así. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de Dios, ¿qué dice? Dice, que no hagamos imágenes, esculturas, no, y no hay que inclinarse a ellas, ¿no? A esas imágenes que se hacen, ¿no? Eh, porque Dios es celoso y todo. Bueno, ellos dijeron, pues no nos vamos a inclinar, porque tenemos un Dios todopoderoso que puede librarnos, justamente dice, ¿no? De esa imagen que tú has levantado, ¿no? Nos puede librar. Para él no es ningún problema, así que creemos en ese Dios. Ahora, y si no nos libra, no hay ningún problema. Vamos a morir, zancochados ahí, no hay problema, vamos a morir, pero nosotros vamos a seguir creyendo, pero no nos vamos a inclinar a esa imagen. ¿Acaso, hermanos, así no se brilla y esa luz que de estos jóvenes ha brillado ahí, ese testimonio, hermanos, pues ahora está brillando, pues lo estamos recordando, hermanos, y de esa manera también, hermanos, pues nosotros podremos también así brillar, ¿no? Como el firmamento dice ahí, y podremos alabar también, ¿no? De que el Señor nos ha sacado de las tinieblas. O de repente podemos decir que nos está sacándonos también porque nosotros vemos, ¿no? Muchos defectos todavía de repente nosotros que el Señor está limando, está santificando, ¿no? Y lo que necesitamos es pues creer en el Señor, ¿no? Y con esa creencia y esa confianza, pues ahí la luz plena se ve, ¿no? El carácter de Dios, ¿no? Bueno, hemos de ser obreros diligentes, hermanos. Entonces aquí también viene la recomendación, hermanos. Hemos de ser obreros diligentes, a los que hemos decidido, hermanos, ¿no? Estar, pues, o creemos realmente, ¿no? Que estamos, pues, somos hueso de su hueso del Señor Jesús, carne de su carne, no somos el cuerpo, somos la iglesia. Entonces, los obreros, hemos de ser entonces obreros diligentes. ¿Qué cosa es diligente, hermanos? Porque acá dice lo contrario, un hombre ocioso es una criatura miserable, dice. Porque si no somos diligentes, estar ocupados en las cosas que el Señor dice diligentemente, hermanos, sin perder el tiempo,
porque el hombre ocioso pues no va a deshonrar a Dios, ¿no? Dice, el ocioso es una criatura miserable, dice, miserable. Pero aquí hay una pregunta, hermanos, dice, ¿pero qué excusa puede ofrecerse por la holgazanería, por la ociosidad? ¿Qué excusa podemos ofrecer, dice, por la ociosidad? La holgazanería en la gran obra que Cristo dio su vida para realizar, hermanos. Entonces acá, ¿qué excusa, qué justificación podemos dar, hermanos? Ahí si nosotros nos estamos relajando, perdiendo el tiempo, hermanos, teniendo tiempo, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Olga, bueno, en cosas que no tienen ningún valor, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso es para reflexionar, hermanos, esta pregunta, ¿no? Las facultades, hermanos, espirituales dejan de existir, hermanos, si no las ejercita y es el designio satánico que ellas perezcan. O sea, el propósito del diablo, hermanos, es de que nuestras facultades espirituales de servir, de dar estudios bíblicos, de ayudar, de, no sé, de hacer cosas que Dios dice, hermanos, si no lo ejercitamos, hermanos, se muere, pues, se muere. Así como una herramienta que no se usa se oxida, así también, ¿no? El cuerpo humano, si no se ejercita, también uno enflaquece, se debilita, y ya pues ya no está habilitado para hacer. Imagínese un jugador de fútbol que no hace ejercicios, que no entrena, por más que mentalmente sea hábil y todo, ¿no? Pero si no está ejercitado, entra a la cancha, pues no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, el enemigo quiere que estemos así, pues, ¿no? O sea, ociosos, ¿no? Pero la recomendación del Señor dice que tú estas facultades espirituales lo ejercitemos, hermanos. Y así estemos cada vez mejor preparados para, ¿no? Las facultades espirituales dejan pues de existir si no se las ejercita, hermanos. Por eso debemos entrar en este compromiso de la labor misionera de nuestro Señor, pues ser parte de ello, ¿no? Pues un privilegio también. Y es el designio pues de Satanás que esas facultades espirituales desaparezcan, perezcan, ¿no? Se mueran. Todo el cielo se halla activamente empeñado en la obra de preparar, pues hermanos, a un pueblo para la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. Entonces, todo el cielo, hemos visto que ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos los ángeles, todos están empeñados en preparar un pueblo, hermanos, para la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. Y nosotros acá tenemos que estar involucrados, comprometidos, hermanos. Y en nuestro grupo, nuestra iglesia, todos, ¿no? Ayudarlos, ¿no? Donde están flaqueando y todo ello, ¿no? Y todos unos a otros, ¿no? Como somos parte de un cuerpo, todos ahí, ¿no? En actividad, ¿no? Si algo está mal, de repente ayudar a recuperarse, ¿no? Y dice, y coadjutores somos de Dios, o sea, servidores somos pues de Dios, colaboradores de Dios, dice, ¿no? El fin de todas las cosas, hermanos, es inminente. Esto es lo que yo también personalmente, hermanos, digo, es inminente por la guerra que hay en Israel con los, Jamás. ah, sí, jamás, ¿no? Jamás Sí. el que se ha levantado, ¿no? En contra, o sea, este pueblo, ¿cómo se llama, hermanos? Los israelitas y los, Palestinos. eh, palestinos, gracias, hermana, los palestinos están y de Ucrania, Rusia, y así, cada vez vamos a ver más guerras, porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos, la gente va de mal en peor, el carácter va corrompiéndose cada vez más, y va a haber mucha violencia como hubo en el tiempo antes del diluvio. Violencia hubo, hermanos, y así va a crecer todo eso, hermanos, y en todo sentido de la palabra, ¿no? Todo eso se va configurando ya, las señales nos va indicando, ¿no? Que el Señor ya viene pronto, hermanos, viene pronto. Así que, hermanos, uno tiene que estar preparando al pueblo de Dios para este encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos. El fin de todas las cosas es inminente, inminente, hermanos. Ahora es la oportunidad, hermanos, de trabajar. Ahora es la oportunidad de trabajar. No ya a la última hora, hermanos, ya
a haber ya para trabajar porque todas las cosas van a estar ya decididas, pero ahora sí tenemos la oportunidad de trabajar. La noche viene, hermanos, cuando nadie puede trabajar. Así dice Juan 9:4. Debemos pues proclamar a Cristo, hermanos, y a este crucificado, preparando así el camino para cuando aparece por segunda vez, cuando aparezca, no, por segunda vez, hermanos. Unidos pues aquí, unirnos al gran maestro obrero. Hay que seguir al Redentor abnegado en su peregrinación de amor sobre la tierra. Así que el Señor sigue trabajando, ¿no? Pero usándonos como instrumento, ¿no? A todos los que estamos disponibles, nos disponemos también, hermanos, ¿no? El mismo Jesús que caminó con sus discípulos, que les enseñó en la tierra, que trabajó y sufrió, hermanos, en su naturaleza humana, está con nosotros en su poder divino. Ahora está con nosotros, por eso dice, no les voy a dejar, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Entonces Él está ahora, ¿no? Con todo su poder divino, ¿no? Ayudándonos a hacer las cosas. Nosotros sí con fe debemos hacer las cosas que nos está mandando, ir y hacer discípulos. Está a nuestra derecha, hermanos, el Señor Jesús para ayudarnos en cualquier emergencia, hermanos. Exaltemos pues a Jesús, hermanos, y revelemos, o sea, mostremos el fundamento pues bíblico de nuestra fe. Bueno, ese es el comentario, hermanos, del Espíritu de Profecía. Siempre acompañan los comentarios del Espíritu de Profecía a nuestras lecciones, hermanos. Así que ahí está, hermanos. Hemos también, entonces aquí ya especificando, hermanos, pues aquí en Apocalipsis 14, 6 y 7, estamos viendo esas características y lo que hemos destacado, hermanos, es de que este evangelio eterno es estas buenas noticias para la eternidad, pues hace que el ser humano que escucha estas noticias, su mente cambie, no esté centrado solamente en cosas temporales, materiales, sino su mente se vaya a las cosas eternas. No importa que no tengan cosas materiales, porque son perecibles, lo necesario uno puede tener, pero ya su mente se configura, ¿no? Su misión de su vida, no sus objetivos, hacia la eternidad, a vivir con el Señor, ¿no? Aparte, no estoy diciendo, hermanos, a veces muchos me critican, a veces dicen, no, porque piensan de que ya dejamos de lado las cosas materiales, de estudiar las profesiones o maestrías, doctorados. No estoy diciendo eso, ¿no? Todo tiene su lugar, pero estoy diciendo en prioridad, ¿no? Que acá Dios está diciendo, incluso las cosas temporales, no, hasta una maestría, un doctorado, lo que sea, puede entrar pues al servicio de Dios, pensando en eso, hermanos, ¿no? Servir al Señor. De ahí que los estudiantes, por ejemplo, cuando yo estaba ahí como profesor, a mis estudiantes decía, ¿cuál es el objetivo de tu profesión? ¿Para qué quieres ser un contador? ¿Para qué? Para que con tu título tú digas, yo soy, pues aquí te pongas en el pecho y diga, respétenme, soy un doctor, díganme doctor. ¿Para eso? No, le decía a mis estudiantes, ¿no? Es para que tú sirvas. El propósito de una profesión es para servir. Y hay mucha gente, no, de administrador sobre todo, se dan cuenta que el objetivo de tener una profesión es servir, no servirse, ¿no? Entonces, así cambia la figura, pues, hermanos, ¿no? Bueno, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, el apóstol Juan vio, pues, en medio del cielo, vi volar por en medio del cielo, dice a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Esto hemos estado, hermanos, ahora sí, comentando. El Evangelio eterno, noticias buenas para vivir eternamente, ¿no? Y entonces dice este ángel que está volando. Recuerden, hermanos, que este ángel, ¿a quién representa? Son símbolos. ¿A quién representa este ángel que está volando por el cielo, hermanos? Que al tenía el pueblo, Evangelio. nosotros. Al pueblo de Dios, pues, ¿no? Aquel pueblo que cree en Dios, ¿no? Porque ángel es un símbolo de los predicadores, hermanos, ¿no? De los que dan testimonio, hermanos, pues, ¿no? De este mensaje que ha transformado o que está transformando su vida. Entonces, este evangelio eterno para predicarlo, ¿no? Y hay que predicarlo, hermanos, a los moradores de la tierra
¿A qué naciones, hermanos? A todas las naciones. China, Corea del Norte, bueno, a todas las naciones, ¿no? A Rusia, ¿no? A todo lugar, hermanos, Hermano ¿no? Augusto, Sí, sí, hermano. en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de 3 ángeles que visitaron al hogar de Abraham y tenían un evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Las buenas nuevas de salvar. Si habrían 10 personas, solamente 10, salvaría a todo Sodoma y Gomorra, pero no encontró a 10, solamente 3. Otro ejemplo fue a Noé. El ángel de Dios le habló a Noé, dijo, prepárate un arca para que seas salvo, tú y tu casa, porque a ti he visto justo en esta generación. Ese fue el evangelio. Le predicó a toda esa gente 120 años. Solamente encontró 8, no llegó a 10. Si hubiera llegado a 10, seguramente Dios hubiera desistido, así como cuando se le dio el evangelio a Nínive para que vaya a predicar. Todos se arrepintieron y el predicador quería que castigara, pero no, pues se arrepintieron todos, más de 10. Dios lo perdonó. Eso es el evangelio. Amén, hermanos. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, ahí está. Y este mensaje, hermanos, pues aquí en forma específica, el primer mensaje, hermanos, dice, a gran voz, dice, no se proclama, y estamos proclamando, creo, temed a Dios, hermanos. Esta palabrita que dice aquí, temed a Dios, hermanos. ¿A qué se está refiriendo? Como ejemplo pongo a José, hermanos, José. O sea, nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, así como un embajador también, representante de un país, representante del reino eterno de Dios, de la ciudad celestial. Somos representantes de Dios en esta tierra y por tanto el representante de Dios debe temer a Dios. ¿De qué cosa es temer a Dios, hermanos? Respetar a Dios. José temía a Dios de tal manera que en las dificultades que él pasó como hijo de Dios, hermanos, por ejemplo, la tentación frente a su patrono, ¿no es cierto? Que persistía en hacerle caer en el pecado, pero él dice, ¿cómo puedo yo cometer ese pecado? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es un embajador, un hijo de Dios. Dios me está mirando, yo soy un embajador de Dios. Y yo respeto también a tu esposo, ¿cómo voy a caer en ese pecado? Y a pesar que la mujer, y es así, el diablo lo atrapó a José y le quitó su ropa, y así desnudo se escapó pues de José para el mundo en esta tierra. La gente cuando ve esa historia, hoy que se ha perdido esa oportunidad, dicen así, ¿no? Piensa que José era un cobarde, ¿no? Piensa la gente hoy en día que teniendo varias mujeres, es más hombre, ¿no? Pero es el contrario, ¿no? Más bien José era un hombre que temía a Dios, que respetaba a Dios. El que respeta a Dios es así. No puede cometer pecado. Dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces el mensaje ahora es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, temamos a Dios, respetemos a Dios, conocemos, hermanos, ya la teoría, los mandamientos de Dios, todo, vivamos acorde a eso como hijos de Dios, con ese privilegio que Dios nos ha dado en esta tierra. Temed a Dios y dadle gloria, dice hermanos aquí, y dadle gloria. La otra palabra, darle gloria, lo que hemos comentado ya, hermanos, es ser la luz, ¿no es cierto? Mostrando el carácter del Señor, ¿no? Haciendo las cosas que el Señor dice, ¿no? Dar gloria. Así como el Señor nos amó, amemos también a nuestro prójimo, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos, la otra palabra aquí, juicio, hermanos. La hora de su juicio ha llegado. Prácticamente estamos haciendo mención respecto a la guerra que está habiendo entre Israel, ¿no? Ahí, hermanos, pues, y las señales que se están cumpliendo, hermanos, en todo sentido de la palabra que dice la Biblia. Entonces, ya pues, hermanos, estamos en medio ya de un juicio. Ya proféticamente sabemos que es desde 1844 cuando Dios levanta un pueblo de hijos que obedecen todo lo que dice Dios, están en sus manos del Señor y tienen la fe de Jesús, hermanos.
Es ahí donde cae, pues cae la Babilonia. Dice todo aquello que se dice ser cristiano, pero está mezclado con costumbres, tradiciones y cosas así, hermanos. No, entonces ha caído, pues Babilonia. Hermanos, y ahora estamos llegando pues al juicio, hoy ya estamos en el juicio, y viene pues la última señal, hermanos, donde uno va a tener que decidir, como dice aquí, hermanos, adorar, o sea, va a tener que decidir a quién adorar, hermanos, a quién adorar. Y acá dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, adorar a Dios como que Él es el creador, hermanos. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo yo puedo adorar al creador? O sea, cuando tú reconoces el séptimo día, el sábado, como, como día santo, como lo ha hecho santo Dios y lo ha bendecido, tú respetas el día sábado, entonces estás adorando a Dios como creador. Y justamente el diablo en su estrategia es pone otro día, domingo, por ejemplo, o viernes, ¿no? Para que la gente lo adore al diablo, ¿no? A través de un falso día, como a Eva lo engañó, pues, hermanos, engaña a este mundo. Entonces, hermanos, este es el último mensaje que está dando Dios. Temed a Dios, respetar a Dios, hermanos, obedeciendo lo que Dios dice, darle gloria, hermanos, haciendo las cosas que Dios ha hecho, dando su vida, dando nosotros también nuestra vida para hacer, para buscar la salvación de los seres humanos, porque la hora de su juicio ha llegado, estamos justamente, hermanos, tomando decisiones en nuestra vida. ¿A quién servir? ¿A quién adorar? Y aquí nos dice, ¿no? Que en la práctica nosotros debemos adorar obedeciendo, ¿no? A Dios, en especial, hermanos, reconocer a Dios que es el creador del cielo, de la tierra. Como dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso lo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de Jehová. En ese día no harás trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu animal de carne, ni tu visito. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día lo bendijo, lo santificó, y reposó ese día el Señor. Bueno, entonces justamente, hermanos, es ahí, en la práctica, estamos adorando a Dios, o sea, guardando el sábado, estamos reconociendo que hay un Dios creador, hermanos. Y el enemigo, pues lo contrario, busca, ¿no? Y engaña a la gente. Bueno, este es el único lugar, hermanos, de la escritura en el que se relacionan las palabras evangelio y eterno también. Aquí en la Biblia se está viendo, hermanos, el evangelio eterno que se está dando, se está predicando en estos últimos días, hermanos, ¿no? Y justo aquí hemos encontrado en el Apocalipsis el último mensaje, ¿no? El Evangelio, hermanos, es la buena nueva de la gracia, ¿no? De que aunque no lo merecemos, somos miserables pecadores, pero sin embargo, ahí está el amor, la misericordia que tiene Dios. ¿Cómo no vamos a sentir gratitud a Dios que no merecemos pues nada? Pero el Señor tanto nos ama y nos saca, hermanos, porque le pedimos, porque creemos en el Señor, nos saca del pozo de la desesperación, hermano. Dice, aquí de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de la gracia ofrecida, pues, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. Él vino, pues, a nuestro mundo para mostrarnos, hermanos, la gracia y la verdad. Así dice la palabra del Señor, que vino el Señor Jesucristo para mostrarnos esa gracia, esa misericordia que no lo merecemos, hermanos, y esa verdad también que con justicia pagó por nuestros pecados, hermanos. ¿Dónde dice eso? En Juan 1:14, hermanos, dice así, y aquel verbo fue hecho pues carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, unigénito del Padre, dice. Ahí está, hermanos, lleno de gracia, lleno, hermanos, de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. En la cruz del Calvario, hermanos, vemos que el Señor está muriendo porque tanto nos ama a los pecadores, hermanos, que está pagando también justicia, es eso, ¿no? Verdad,
está pagando por nosotros, hermanos. O sea que el pecado, pues, lleva a la muerte eterna. O sea, ¿qué es pecado? Es desobedecer los mandamientos de Dios, es pecado. Por eso la ley de Dios es como un espejo que nos hace dar cuenta si estamos, no, en pecado o no, si estamos sucios por ese pecado o no. Y la gracia es, pues, hermanos, la sangre de Cristo que está provista para perdonarnos, hermanos. Solamente la ley de Dios es como un espejo que nos hace ver, ¿no? No nos salva la ley, sino la ley nos hace ver nada más nuestra condición espiritual. Pero el que nos salva es Jesucristo y nos limpia con su sangre, hermanos. Es la gracia, por gracia, ¿no? Porque Él ha pagado también por nuestro pecado, ¿no? Y con justicia nos perdona también, pues, el Señor, ¿no? Con la justicia que Él ha hecho por nosotros. Lleva, pues, dice aquí, llevó nuestro Señor Jesucristo una vida sin pecado, hermanos. Una vida sin pecado llevó nuestro Señor Jesucristo. Y murió en la cruz, hermanos, como sacrificio sustitutivo. O sea, nos ha sustituido a nosotros, se ha sacrificado por nosotros, con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? Eso dice la palabra del Señor, ya lo decía Isaías en el capítulo 53. Es bueno leer ese capítulo, hermanos, y también lo recalca en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice en Isaías 53? Vamos a leer los versos 4 y 5. Isaías 53:4 dice ahí, ciertamente llevó él, o sea, el Señor Jesucristo llevó, es una profecía ya algo de 700 años antes de que Jesús entregara su vida por nosotros, ya decía todo esto ya. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Ahí está, hermanos. Él es el que ha llevado nuestros pecados, hermanos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros, los seres humanos de ese tiempo, y tal vez nosotros de repente, o sea, alguien ha pensado, seguramente ha sido un impostor, como lo ha creído su pueblo, ¿no? ¿No? Y Dios ha permitido todas esas cosas, ¿no? Bueno, dice ahí, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensaba la gente de que él era un impostor. Así que fue azotado, herido y todo, y se pensaba de que era porque él estaba mal, pero en realidad era por nuestros pecados. Mal, más él, aclara aquí, más él herido fue, ¿por qué? Fue por nuestras rebeliones, hermanos. Por nuestras rebeliones. Rebelión es pecado, no hacer caso a Dios, como Lucifer se rebeló contra Dios. Y nosotros también nos fuimos rebeldes. Y así que por nuestras rebeliones él fue molido, castigado, azotado, molido por nuestros pecados, hermanos. El castigo de nuestra paz, para que tengamos paz, hermanos. Fue pues sobre él el castigo. No nos han castigado a nosotros, sino a él lo han castigado para que tengamos paz. Y por su llaga, hermanos, fuimos nosotros curados. A él le han hecho llagas. Y por eso nosotros ahora tenemos el privilegio de ser curados, hermanos, de todo pecado, de toda cosa mala, hermanos. Y en primera de Pedro 3:18 también continúa de igual forma. Dice así, porque también Cristo pues padeció una sola vez por los pecados, hermanos, por nuestros pecados, hermanos. El justo por los injustos. Nosotros somos injustos, hermanos. Él es el justo, hermanos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto pues en la carne, pero vivificado en espíritu, hermanos. Así que, hermanos, Él es el camino, pues el Señor Jesucristo para llevarnos a Dios. Él ha tenido que hacer todo ello para que volvamos a vivir con nuestro Dios, como al principio era el deseo de nuestro Dios. Bueno, el comentario de nuestra lección dice, pues resucitó nuestro Señor Jesucristo. Al resucitar, hermanos, ¿qué pasó? Regresó pues al cielo, porque del cielo vino. Fue exaltado por el Padre. Y hoy, hermanos, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Intercede por nosotros en el santuario celestial. Y eso dice la Biblia, hermanos. Y el que vivo, dice ahí, el que vivo es el Señor Jesús, ahora el que vive. En Apocalipsis 1:18 dice, Él es el que vive, el Señor Jesucristo,
y estuve muerto, dice. Claro, Él vino a morir por nuestros pecados. Mas he aquí que vivo, dice, por los siglos de los siglos. Ahora vive el Señor Jesucristo en carne y hueso, pero eternamente. Amén. Así sea, ¿no? Así sea. Y tengo las llaves, miren lo que dice el Señor Jesús, que tengo las llaves ¿de dónde? De la muerte y del Hades. O sea que en sus manos, hermanos, está la vida y la muerte también, hermanos. Así que no está en las manos de Satanás. Antes pudo haber estado en sus manos de Satanás, ¿no? Todo sin esperanza, uno se podía ir a la muerte, ¿no? El diablo estaba dueño de todo eso, ¿no? De todos. Pero ahora, hermanos, que Jesús dio su vida, resucitó y ahora está intercediendo por nosotros. Ahora, todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, pues va a tener vida eterna, Señor. Oh, hermanos, y nosotros también, si creemos en el Señor Jesús y perseveramos hasta el final, tendremos vida eterna porque en sus manos está la vida. Él es vida, hermanos. Y si alguien no cree, pues la muerte también está en las manos del Señor Jesucristo, ¿no? Y el Hades es el sepulcro, ¿no? Así que exaltado por la diestra de Dios, hermanos, no, nuestro Señor Jesús fue exaltado por la diestra de Dios, ¿no? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora el Señor Jesucristo recibió esa promesa de que Dios el Padre iba a dar el Espíritu Santo, o sea, la presencia del Señor Jesús para nosotros. En esa oportunidad se derramó pues esto que vosotros veis y oís, esto en el tiempo apostólico. No, después cuando Pedro predicó y la gente se bautizaba, no bastante, no 3,000, 5,000 y así en un día. Entonces el Espíritu Santo, y hoy en día también ya está, hermanos, derramándose el Espíritu Santo y estamos escuchando noticias que ahora están predicando ya este mensaje los evangélicos, hermanos. Y con cuánto fervor están predicando ahora los evangélicos la observancia de los mandamientos de Dios, ¿no? Y iglesias enteras evangélicas se están convirtiendo, hermanos, ¿no? A la obediencia a los mandamientos. Y todo lo que están predicando, de mejor manera todavía ellos están predicando, hermanos, lo están leyendo todos sus libros de Espíritu y la profecía también. Ya estamos en los últimos días, hermanos. Así como Dios ha dicho, así se está cumpliendo todo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, dice, ¿no? Perpetuamente, ¿no? A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está, hermanos, la Biblia está diciendo que el Señor está para interceder. Y él está viviendo. ¿Para qué? Para interceder ahorita, hermanos. No. Pronto cumplirá pues su mayor promesa, regresar en majestad y gloria. Y finalmente, hermanos, después del milenio, restablecer el reino de Dios en la tierra, hermanos. Ahí está la Biblia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nos dice en esta mañana el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor Jesús, y si me fuere y os preparare, ya pues Él se fue, ya nos ha preparado, y la promesa es, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es su deseo de nuestro Dios, que estemos con Él por la eternidad. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, dice la palabra del Señor. Dijo eso a sus discípulos. Y ellos preguntaron, pero no sabemos dónde está haciendo, no sabemos cuál es el camino. Y el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Él es el camino, hermanos. O sea que nosotros tenemos que estar con Él, junto con Él, andar, hermanos, Él es el camino. Y así, estando junto con Él, estamos junto al Padre también, hermanos. Bueno, los cuales también dice aquí, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Cuando Jesús se fue, se elevó al cielo, los discípulos 11 dicen, miraban ahí cómo desaparecía de su vista en el cielo el Señor Jesucristo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Habían dos ángeles ahí, ¿no? Este mismo Jesús, les dice, ¿no? A los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? En forma visible. ¿Cómo va a volver? En forma visible, hermanos, así como se fue. Nosotros ya sabemos que vendrá en las nubes de los cielos con los millares de ángeles, como Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y estará en las nubes
y los ángeles bajará para subirnos arriba con un nuevo cuerpo, así que a la semejanza del Señor Jesucristo, hermanos. Y también dice el apóstol Juan, él vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existía más. O sea, es lo que vio el futuro, Juan. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta primera tierra ya no había. Y el mar y todo ya no había, hermanos, ¿no? Entonces había nuevo. Eso es lo que vio Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es lo que vio Juan. Esa ciudad que está preparada en el cielo, que ha ido a preparar el Señor. En esa ciudad vamos a estar y vamos a descender pues a una nueva tierra, hermanos. Yo, Juan, vi la ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Eso es lo que ha visto, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, hermanos. ¿Y qué cosa más he escuchado, hermanos? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, o sea, la casa de Dios, la vivienda de Dios con los hombres, y él morará o vivirá, ¿no? Con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que viviremos juntos, eso ya ha visto Juan en visiones, así que junto con Dios en la nueva Jerusalén bajaremos a vivir en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Y todavía dice, hermanos, pues enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, ya no va a haber más lágrima, hermanos. Ya se borró todas las lágrimas. Ya nadie va a llorar. Y ya no habrá más muerte, hermanos. Es la muerte cuando nos separa un familiar, hay tristeza de repente por el vacío que hay, aunque hay una esperanza, ¿no? Pero ya no va a haber muerte, hermanos. Ya no va a haber muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, hermanos, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, hermanos, así es. Así que, hermanos, todas estas cosas son realidades esenciales del Evangelio eterno. Esto, lo que estamos estudiando, son realidades esenciales. ¿De qué? Del Evangelio eterno. Sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno, hermanos. Esto lleva a la eternidad. Solo hay un evangelio que puede salvarnos. Un solo evangelio, hermanos, que puede salvarnos. No hay dos, no hay otro. Continuará siendo el mismo, hermanos, este evangelio hasta que la misión de Dios se haya cumplido plenamente, pues, hermanos. Nunca habrá otro evangelio, jamás. No habrá otro evangelio. Es lo que estamos estudiando, es el único evangelio, hermanos. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, hermanos. El diablo se mete, pues, ahí en los grupos religiosos y a la gente engaña. Hay doctrinas engañosas que van y vienen. Pero nosotros, hermanos, no debemos, pues, desviarnos ya. No debemos hacernos engañar. ¿Qué dice aquí la Biblia, hermanos? Para que ya no seamos, pues, niños fluctuantes. No seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que aparece por aquí uno y otro. El diablo utiliza, ¿no? Dentro de la iglesia, levanta a algún hermano, algún pastor, para que traiga diferentes vientos de doctrina, ¿no? Y así por estratagema de hombres, ¿no? De esos hombres que se ponen a disposición del enemigo, para engañar, pues emplean, hermanos, con astucia las artimañas del error. Y tengamos cuidado de la advertencia ya, pues, que hizo el Señor Jesús. Justamente cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué señal va a haber de tu venida? El Señor dijo, antes de decir qué señal va a haber, dijo, tengan cuidado, van a venir falsos cristos, falsos profetas y engañarán inclusive a los escogidos. Por eso ya les he advertido, tengan cuidado, les van a decir, aquí está Cristo, ya está en la plaza, en allá, ustedes no vayan, no hagan caso, dice, ya les he advertido, no hagan caso, porque ese es un falso Cristo, es un falso profeta. Entonces, esas cosas estamos a la puerta de ver, ya se está viendo. Yo he escuchado, ¿no? De que ya por ahí dice que está en el aposento, no sé qué lugar está, dice, se va a manifestar, dice. Así se va a presentar como si fuera Cristo haciendo milagros, hermanos, y va a engañar. Pero el Señor nos ha advertido. Y para que nosotros seamos engañados, hermanos, pues levante el enemigo, se mete dentro de la iglesia y a través de un pastor, de un líder, empieza a generar divisiones, otras doctrinas, y hay que tener cuidado por eso, hermanos. Hay que tener cuidado de eso, hermanos.
Pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable. Eso sí, no se puede cambiar, hermanos. Y quienes crean en él, en Jesús, y lo vivan en obediencia, serán pues recompensados, como dice la Biblia, hermanos. Andad en todo el camino, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Andemos, hermanos, en lo que Dios ha dicho, para que viváis y os vaya bien. De ahí, hermanos, que la paciencia o la perseverancia de los santos, ¿qué es? Obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, o tienen testimonio de Jesucristo. Entonces, andemos, hermanos, en todo el camino que nuestro Señor Jehová nos ha mandado. ¿Para qué? Para que vivamos y nos vaya bien, hermanos. Y tengamos incluso en esta tierra, hermanos, largos días, ¿no? Y hay tantas cosas, y Dios nos pone, incluso Dios quiere que seamos cabeza y no cola también, pues, hermanos, aún en esta tierra, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, confiemos en Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. Ojalá que también nosotros, pues, tomemos decisiones, hermanos, que nuestra vida esté enfocada en cuestiones eternas, cosas que Dios dice, ¿no? La misma comisión, hermanos, dada a los primeros discípulos, también lo que se ha dicho a los discípulos, se nos da a nosotros hoy, hermano, que estás tú aquí en esta sala, Zoom, pues nos está dando la misma comisión, hermanos, ¿no? Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes donde nos haya puesto, hermanos. Pero aquí hay una pregunta, última pregunta, ¿qué tipo de discípulos, hermanos? ¿Qué tipo de discípulos? Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa. Así es, hermanos. Claro, estos rasgos, hermanos, son esenciales, pero, hermanos, no son suficientes. No es suficiente eso, hermanos, que sean bueno, honesto, totalmente entregado y cariñoso. No es suficiente eso. Entonces, ¿qué más uno se pregunta? Y dice la lección, debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado. Ya lo hemos estudiado ayer, hermanos, esto del discipulado. Porque, ¿qué es un discípulo? Pues, hermanos, no solamente es que sea buena gente, honesta, totalmente entregada y cariñosa. ¿Qué más era, hermanos? A ver, recordemos, en Lucas 9:23 decía, y decía a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, entonces te dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, al yo, el orgullo, el yo, hermanos, debe morir, hay que pisarlo en el suelo como si estuviéramos pisando algo que no vale. Niéguese a sí mismo el orgullo, hermanos. Hay que negarnos a nosotros mismos. A veces quiere resaltar nuestro yo. Dice, alguno quiere ir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hagamos lo que Dios dice, aunque la gente nos pueda estar criticando, observando lo que sea, pero hagamos lo que Dios dice, hermanos, ¿no? ¿Qué más dice que es un discípulo, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amarnos, hermanos. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está la recomendación, hermanos, que nos amemos unos a otros. En esto conocerán todos, la gente que nos mire va a conocer que sois mis discípulos. Si nosotros vamos así unidos, o sea, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, vamos a encajar todos y la gente se va a dar cuenta, estos son discípulos del Señor Jesús. Así se van a dar cuenta, ¿no? Que somos hijos de Dios, hermanos. Porque si vamos a estar divididos, peleándonos unos a otros por una palabra, vamos a estar discutiendo, peleándonos por ahí, cosas que no tienen sentido, hermanos. Entonces va a decir, ¿cómo van a ser estos los hijos de Dios? ¿Cómo van a ser discípulos? Pues el enemigo va a tratar siempre, ¿no?, de dividirnos a los hijos de Dios. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y otro pasaje dice de discipulado, de modo que si alguno está en Cristo, entonces, hermanos, nueva criatura somos. Somos hijos de Dios, hermanos. Las cosas viejas pasaron. Ya pasó nuestra vida vieja, ¿no? De hacer cosas malas, negativas.
He aquí todas son hechas nuevas, pues ahora son cosas correctas, lo que dice Dios de acuerdo a su mandamiento. Con un propósito final, estar preparados, hermanos, y preparar a otros para la segunda venida del Maestro Jesucristo. La proclamación del juicio, hermanos, que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer, hermanos. Ya está a las puertas, hermanos, y a esta proclamación, hermanos, se la denomina pues el Evangelio eterno. Así que es para vida eterna o para condenación eterna también, ¿no? De acuerdo a la decisión que tomemos, pues los seres humanos. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Finalmente dice aquí, recién viene la pregunta final, ¿qué relación hay entre el concepto de juicio y el evangelio eterno? Dicen, en el mensaje de este primer ángel, ¿no? ¿Por qué el evangelio debe ser primordial en la idea del juicio, hermanos? Esas son las últimas preguntas para meditar y pensar. Seguramente en la próxima lección estaremos meditando y dando respuesta tal vez a esas preguntas. Vamos a despedirnos, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a invitar a ver que agradezcamos a Dios, ¿no? Porque este evangelio eterno, hermanos, y las decisiones que tomemos, pues nos lleva a estar con Él, ¿no? Y ya, ahora, hermanos, hoy día. A ver si algún hermano quisiera orar en esa dirección, ¿no? De agradecer a Dios por este evangelio eterno y por el privilegio que nos da, pues, ¿no? De llevar este evangelio también, ¿no? ¿Quién está con ese deseo de agradecer a Dios, hermanos, que pueda hacer la última oración? Amén, hermanito. Por favor, hermana. Vamos a Her- orar, mi hermano. Pongámonos. Hermanita, antes de que usted ore, perdón, buenos días con todos. Quisiera leer un poquito de acá. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor, dijo el ángel. Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos gloriarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Vi la belleza del cielo, oí a los ángeles cantar sus himnos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Pude entonces percibir vagamente el prodigioso amor del Hijo de Dios, el honra que se le tributaba en el cielo, y se interesó de tal manera en nuestra salvación que, con paciencia y mansedumbre, soportó toda injuria y escarnio del que los hombres quisieron imponerle. Fue herido, azotado y afligido. Se lo extendió sobre la cruz del Calvario y sufrió la muerte más atroz para salvarnos de la muerte, para que pudiésemos ser lavados en su sangre y resucitar para vivir con Él en las mansiones que está preparando, desde donde disfrutaremos la luz y la gloria del cielo y oiremos cantar a los ángeles y cantaremos con ellos. Y también dice, vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Bueno, hasta acá nomás quisiera leer, hermanitos, realmente Amén. preparémonos para encontrarnos con Dios. Amén. Amén, hermanita. Muchísimas gracias, hermanita. Bien, hermanitos, vamos a orar entonces. Pongámonos reverentes.
Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu bendito nombre, mi Dios. Padre amado, queremos agradecerte todas tus bendiciones, todas tus misericordias. Y a esta hora, mi Señor, queremos rogar el perdón de nuestros pecados, Padre bendito. Señor Santo, si no hemos tenido en cuenta todo esto que tú haces por nosotros, esto que tú sigues haciendo por nosotros, mi Señor, te queremos suplicar, Padre bendito, que tú nos perdones si no hemos escuchado la voz de tu Santo Espíritu llamándonos, mi Señor, invitándonos con tierno amor, como lo haces tú siempre, mi Señor, para que hagamos este trabajo que tú nos encomendaste. Y Señor Santo, te queremos suplicar que tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones, mi Dios, que se llene y Padre bendito, que podamos rebosar de amor a nuestro prójimo, que podamos rebosar de amor y desear la salvación de todos, mi Señor. Padre bendito, sabemos que tenemos un privilegio enorme, Padre bendito. Queremos atesorarlo, queremos hacerlo una realidad también en nuestras vidas, Padre amado, para que podamos llevar el mensaje a otras personas, mi Dios, otros que no te conocen, Padre Santo. Y Señor, por favor, te rogamos que nos uses como instrumento en tus manos. Señor Santo, sabemos que no merecemos nada, no somos perfectos, pero en tus manos podemos serlo, mi Señor. Úsanos, Padre amado, como tú lo desees, te lo rogamos, para honra y gloria de tu nombre. Ahora al retirarnos, mi Señor, a nuestros quehaceres, acompáñanos, Padre, para que podamos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, te lo suplicamos, Padre. En el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Bendiga, hermanitos, a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.